Buenos días, hermanos. La verdad es que es un gozo y un privilegio, la verdad, para mí, el poder traer la palabra de Dios. Cuando el pastor me dijo que si podía traer una palabra, ya el Señor ya me lo había como comentado como tiempo antes, y simplemente me puse a orar porque últimamente en estas semanas yo he sentido una carga para hablar acerca de lo que Dios tiene para con nosotros. Y es que cada día pareciera que las personas se olvidan más de Dios, y pareciera que estamos más preocupados a veces por nuestras situaciones, nos angustiamos y muchas veces dejamos de lado lo que el poder de Dios puede hacer por nosotros. Y yo quiero hablarles acerca de esa palabra. El título de lo que es les traigo el día de hoy, que el Señor me puso en mi corazón, es Venciendo la ansiedad. ¿Qué es la ansiedad? Y vamos a platicar un poquito acerca de ello. Nosotros tenemos que saber que nosotros no estamos solos y que Dios está con nosotros en todo momento, pero qué trabajo cuesta a veces sí dejarle a Él las cosas. Qué trabajo nos cuesta a veces decir: Señor, tú tienes el control, pero tómalo, Señor, y no te lo quiero dar, pero toma el control. Entonces nosotros vamos a hablar acerca de qué es lo que Jesús pasó, porque Él tuvo que vivir en carne propia lo que era la angustia, para también saber cómo comprendernos a nosotros y entendernos a nosotros. Entonces me gustaría que fuéramos a la palabra. Vamos a Marcos capítulo 14, 32, y vamos a leer un poco esta palabra. Dice el Señor: vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Fíjense bien, en este momento Jesús ya sabía que ya se acercaba el tiempo, pero estas palabras, Jesús le gustaba orar en el Getsemaní, y entonces Él decía: siéntense aquí ustedes en lo que yo oro. Pero lo que me sorprende en esta parte, y es que entonces dice: y comenzó ¿qué? A entristecerse y a angustiarse. No sé cuántos de ustedes, pero a mí sí me sucede, y me ha sucedido seguido de repente, que te están persiguiendo los de Coppel. No, no es cierto, te están persiguiendo las deudas, tienes alguna situación difícil, tienes alguna enfermedad, y a veces no puedes ni dormir de tanta angustia, y pareciera ser que es el momento en que más estás pensando. En todo el día no estás pensando en eso, pero curiosamente en la noche es cuando empiezan a llegar esos pensamientos de entristecerte y angustiarte. Imagínate Jesús cómo empezó a sentir ese momento estando con sus discípulos, pero dice aquí que Él se fue ¿a qué? A orar. Pero incluso aún yéndose a orar, dice que se empezaba a sentir ¿qué? Triste y angustiado. Y luego dice aquí: y les dijo, fíjense bien, y les dijo, o sea, no solamente Él comenzó anímicamente, comenzó a entristecerse y a angustiarse, sino que lo expresó y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Sabes, muchas veces esto me habla precisamente de lo que es que Jesús empezaba a padecer una ansiedad en ese momento. A veces nosotros nos encontramos en situaciones tan difíciles en nuestra vida, en donde pensamos que las cosas no pudieran tener solución, o nos vemos como acorralados, y a veces nos desesperamos y no dejamos que Dios empiece a actuar, y por lo regular actuamos con nuestras propias fuerzas, y eso nos desgasta mucho, pero no permitimos que Él sea el que nos ayude. Antes anteponemos nuestras emociones, ¿verdad? Y mejor aún, queremos buscar a alguien de quien platicarles nuestros problemas antes de llegar a la cruz y empezar a preguntar. Pero mira, quiero enseñarte qué es la definición de ansiedad.
La definición de ansiedad dice, es una emoción normal que se experimenta en situaciones en las que el sujeto se siente amenazado por un peligro externo o interno. Fíjate, cuando tú sientes que algo se siente o te sientes amenazado, en ese momento Jesús se sentía preocupado, ¿verdad? Porque él sabía que el momento ya estaba por llegar. ¿Te imaginas en ese momento cómo Jesús ha de haber estado pensando y empezó a orar con su Padre y tuvo ese momento en el que sintió todo eso? Y dice que aquí, mira lo que dice que es la depresión. La depresión, dice, es un trastorno mental caracterizado fundamentalmente por un bajo estado de ánimo y sentimientos de tristeza asociados a alteraciones del comportamiento, del grado de actividad y del pensamiento. Entonces fíjate que en este momento Jesús, y si nosotros vamos ahí en la palabra, Jesús dice aquí que él tenía incluso pensamiento, ¿sí? Dice, mi alma está muy triste hasta la muerte. Pensaríamos que Jesús estaba empezando a deprimir, ¿no? Pero si él tiene el control. Y sabes que este momento, yo me imagino para él que es tan difícil, que es como un momento, no sé si te pasa, pero a mí sí me sucede que cuando yo estoy ansioso no estoy en paz. Y estoy en un lugar, estoy haciendo una cosa, no termino de hacer esta cosa y me pongo a hacer otra cosa. Pero no termino lo que estoy haciendo. O a veces estoy pensando en tantas cosas que no pongo atención. Pero cuando nosotros nos empezamos a entristecer, entonces empezamos a tener este sentimiento de que muchas veces por esta ansiedad nos empezamos a sentir tristes o impotentes de alguna situación. Y yo no sé si sea a veces una enfermedad o a veces sea alguna cuestión económica, que por lo regular es lo que más padecemos. Pero qué difícil a veces es confiar en Dios. Muchas veces, y yo te lo voy a decir así, cuando una persona, y tú te sientes mal y le expresas a una persona, esa persona te dice, échale ganas. ¿Has oído eso? Pero a veces el échale ganas no produce nada. Tú sigues igual. Y te voy a decir por qué. Porque el secreto en más de échale ganas está en el poder de su palabra. Porque su palabra tiene unción. Porque su palabra es viva y es eficaz. Y cuando tú declaras la palabra de Dios, entonces ahí sí causa una efectividad en ti. Y mira, yo quiero enseñarte que lo único que realmente, cuando él estuvo ahí en el Getsemaní, dice, y si gustan acompañarme, vamos al libro de Lucas 22:46. Lucas 22:46. Me voy a saltar un poquito y estamos hablando exactamente del mismo pasaje, ¿sí? En el mismo pasaje, pero mira, lo vamos a leer. Dice, y saliendo se fue como solía. Fíjense bien cómo lo expresa aquí en Lucas. Y saliendo se fue como solía. ¿A dónde? O sea, como solía, o sea que era algo que comúnmente hacía, ¿verdad? Le gustaba orar en ese lugar. Decía, al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo, orad, que no entréis en tentación. Dice, y se apartó de ellos a una distancia como de un tiro de una piedra. Fíjense, como un tiro de una piedra, ¿no? Dice, y puesto de rodillas oró diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Qué estaba pidiendo Jesús? Estaba teniendo una lucha anímicamente, porque él sabía que el momento estaba llegando, y en ese momento él sentía que decía, híjoles, vienen por mí, ya sé que va a suceder, y decía, pero si es posible, Padre, o sea, que no me suceda esto, si es posible. Muchas veces cuando nosotros estamos en situaciones de este tipo,
a veces nos sentimos tan mal, pero a veces es necesario que pasemos por este tipo de desiertos para que sepamos y veamos hasta dónde llega el poder de Dios, hasta dónde Dios puede hacer un milagro por nosotros. Y en este momento, mira qué curioso, porque aquí la palabra dice que después él diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Mira, el Señor tenía en su corazón la disposición de obedecer. Y eso es lo que a veces nos cuesta trabajo, obedecer. Y dice aquí: y se le apareció un ¿qué? Un ángel del cielo para fortalecerle. O sea que él estaba ahí orando, imagínate, se sentía triste, se sentía que ya estaba desesperado, y en ese momento también había un ángel que estaba ahí para fortalecerle. Pero mira, vamos a regresar nuevamente, nos vamos a regresar a Marcos y vamos a ver, vamos a hacer una comparación de qué estaba sucediendo. Regresamos al libro de Marcos 14, 32, ¿sí? Mira, dice: vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que yo oro. Y dice: y tomó consigo a Pedro, Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y dice: y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Y luego, mira el siguiente: y yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora. Siguiente, dice: y decía: Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti, aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Fíjate cómo el Señor dice: vino luego, ahí por favor, vino luego. O sea, el Señor estaba orando, mira lo que hace, va, empieza a orar, se siente muy triste, y en Lucas nos dice que llegó ¿qué? Un ángel, ¿y qué? Y lo fortaleció. Pero él, ¿cómo estaba? Entonces él se va a orar, imagínate esto, llega, se pone a orar, se pone triste: Padre, que no suceda esto, si es posible, quiero hacer que sea tu voluntad, que no sea la mía. Y dice que regresa, ¿verdad? Vuelve con sus discípulos, y entonces vino luego y los halló ¿qué? Durmiendo. Dice: y les dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Fíjate cómo estaba Jesús en ese momento. O sea, estaba orando, regresó con sus amigos, vio que estaban durmiendo. Pedro, ¿no has podido velar una hora? ¿Y qué dice más adelante? El siguiente: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y más adelante, precisamente ahí en Lucas, vamos otra vez a Lucas 22, 46. Y mira lo que dice ahí. Dice: se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor. Dice: ¿cómo? Y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Nuevamente, Jesús regresa. Cuando ve a los discípulos, dice que vuelve a regresar y empieza a orar nuevamente. Entonces iba y venía, ¿no? ¿Cómo estaba entonces? Imagínate, ¿qué sentía en ese momento él? ¿Qué estará sintiendo? Que entonces está orando, se siente mal, le dice: Padre, en el nombre de que no pase, que no, si es posible que no pase esto, pero que no sea mi voluntad, que sea la tuya. Y él está así, y un ángel le está fortaleciendo. Él se levanta, se regresa, ve a sus discípulos, les dije: oren para que no caigan en tentación. Y otra vez se regresa ¿a qué? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo piensas que está esa actitud, que está sintiendo él? Si puedes sentir cómo se siente triste, se siente que algo va a suceder. Y entonces aquí el Señor dice, precisamente dice, y se le apareció un ángel para fortalecerlo, y estando en agonía oraba más que intensamente.
Yo no sé si te ha pasado, a mí sí me ha sucedido, pero muchas veces cuando las situaciones empiezan a rebasarte, sea por tu trabajo, las presiones de trabajo o situaciones económicas, y a veces estás, Señor, en el nombre de Jesús, no puedes dormir, y entonces empiezas a orar más fervientemente. Y cuando tú estás en conexión con el Señor, entonces el Señor logra traer paz, y basta una palabra de Él para hacerte sentir paz. Y sabes que a mí me ha sucedido que cuando yo a veces no he podido dormir y estoy en lucha en la noche y digo, híjole, otra vez no voy a dormir porque estoy pensando en las 1000 cosas que tengo que hacer mañana. Y entonces yo lo que cierro y digo, Señor, en el nombre de Jesús, que yo pueda descansar, porque me siento mal, me siento angustiado. Y sabes que en eso viene una pronta palabra del Señor y dice, venid a mí los que estéis cargados y trabajados, y yo los haré descansar. Cuando la palabra de Dios está en tu vida y cuando tú escuchas la palabra de Dios, entonces esa palabra que Él tiene a ti aquí en tu mente empieza a actuar. ¿Y sabes qué? Increíblemente dejas todo de lado y empiezas a dormir y empiezas a descansar. No te afanes por lo que sucede hoy. ¿Por qué te afanas? ¿No? Dice el Señor, entonces, y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. ¿Sabes? Esta expresión que dice que cuando una persona empieza a sudar gota de sangre, o lo expresa de esta forma, dicen que esta persona está extremadamente preocupada. Extremadamente. Yo estaba leyendo acerca de esto y decía que esto no es común, que una persona esté sudando sangre, pero cuando uno, en el caso de Jesús, era porque había una gran angustia y desesperación de lo que estaba sucediendo en ese momento. Mira hasta dónde Él sentía esa aflicción. Dice, cuando se levantó de la oración, vino a sus discípulos y los halló, ¿qué? Otra vez durmiendo. ¿Sabes qué? Los discípulos estaban cansados. Dice, y les dijo, ¿por qué dormís? ¿Por qué dormís? Levantaos y orad para que no entre en tentación. Y si nos regresamos a Marcos, vamos a Marcos nuevamente, por favor. Capítulo 14. Versículo 32. Y mira qué dice. Vamos a lo que es el 37. Vino luego y los halló durmiendo y dijo a Pedro, Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. Y el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez se fue y oró, diciendo las mismas palabras. Regresó y entonces dice, al volver otra vez los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y luego dice, y no sabían qué responderle. O sea, Jesús pareciera que regresa y le dice, otra vez están durmiendo, que no pueden orar ni una hora. Y entonces ellos estaban así como, ups, o sea, ¿qué le decimos? ¿No? Porque pues realmente nos dijo que oráramos, pero no lo hicimos. Nos quedamos dormidos porque estábamos cansados. Pero mira lo que dice aquí. Vino la tercera vez y dijo, dormid, dice, y descansad. Pero mira, dice, basta, la hora ha venido, he aquí, el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos, he aquí, se acerca el que me entrega. O sea, de ir, de venir, regresar, orar, entristecerse, sentirse con esa impotencia, regresa con sus discípulos, vuelve a orar, vuelve a regresar y los ve otra vez durmiendo. Pero ¿qué les dije? Basta, o sea, ya, no hagamos más. Él sabía, ¿verdad? Dice, ha llegado la hora, ya es el momento. Y quiero decirte que muchas veces nosotros estamos en una situación muy similar. Cuando nosotros sentimos esa desesperación. Y no sé si te ha pasado, pero como que empiezas a sentir esas ansias, no sabes qué hacer.
porque piensas que lo que tienes en esa situación no tiene una solución. Y yo esto lo quiero llevarte precisamente porque Él tuvo que pasar este proceso para también comprendernos y saber qué sentimos nosotros. ¿Y dónde te lo voy a explicar? En Marcos, precisamente, nos vamos a ir a Marcos 14:50. Vamos a Marcos 14:50. Y mira qué dice, Salmos no, Marcos 14:50, por favor. Marcos 14:50, más adelantito, dice, entonces todos los discípulos, ¿qué? O sea, imagínate, llega de repente, empiezan a llegar los soldados, llegan acompañados de Judas, y dice, y todos los discípulos, dice, todos, entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. ¿Te ha pasado que de repente tienes una amistad o tienes amigos y de repente no están? ¿Qué habrá sentido Jesús en ese momento? En ese momento de que estaba sufriendo, les dijo, oren, vamos a orar. Se regresa a orar, se desespera, está angustiado, está desesperado, se siente triste, regresa, los ve otra vez, dice, ya se acabó, llegó la hora, y de repente los amigos se van. Y no es que esté mal, pero quiero llevarte a este momento en donde muchas veces no hay nada ni nadie a tu alrededor. Y entonces estás tú, y en ese momento estás tú con Dios. Y yo no sé por qué, pero nosotros, los seres humanos, nos gusta esperar hasta el último momento para recurrir a Dios, cuando realmente es lo primero que deberíamos hacer. Y por ejemplo, otra cosa que sucede, te pasa algo, te sientes mal, te sientes anímicamente mal y no vienes a la iglesia. No tendría que ser al revés. Nos sucede eso, ¿verdad? Y mira que esto sucedió, a Jesús le estaba sucediendo eso precisamente, de sentir esa parte de impotencia con los amigos, bueno, con las personas que estaban ahí con él. Y mira lo que dice, si nos vamos a la palabra de Dios, a Filipenses 2, capítulo 7, acompáñame por favor a Filipenses 2, capítulo 7. Filipenses 2, 7. Y dice así, sino que se despojó, dice, a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, Él tuvo que hacerse, no como nosotros, como la humanidad, para poder comprender cómo nos sentimos. Y dice que despojándose, ¿verdad? Despojándose de todo y siendo ¿qué? Obediente, siendo obediente. Y mira, nosotros tenemos que empezar a ver cómo Dios nos ve a nosotros, porque durante mucho tiempo yo le decía, bueno, Señor, ¿yo qué mensaje puedo hablar? Y el Señor, yo le decía, Señor, pues de la alabanza, ¿no? Que es lo que me gusta. El Señor me dice, no, calma, quiero que hables de esto. ¿Y por qué voy a hablar de esto, Señor? Porque es lo que tú pasas y es lo que otros necesitan saber. Porque muchas veces cuando yo estoy en el trabajo, mis compañeros me dicen, yo no entiendo por qué tú siempre tienes una sonrisa. Cuando ves que incluso hay situaciones aquí, dice, tú siempre estás sonriendo. Pues sí, o sea, puede que estés sonriendo, a lo mejor no me siento tan bien como quisiera, pero ¿sabes qué? La palabra de Dios dice, gozaos, otra vez te digo, gozaos, ¿no? Regocíjate, otra vez os digo, regocijaos. O sea, aún en situaciones difíciles, y entonces eso se le llama el sacrificio de alabanza. Y precisamente aquí donde dice el Señor, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, hecho semejante a los hombres, ¿verdad? Porque nosotros dijéramos, es el Hijo de Dios, entonces ¿qué sufrimiento podía tener Él? Si es Hijo de Dios, entonces ¿por qué se sentía triste? Si es Hijo de Dios, ¿por
qué sentía pensamientos hasta de muerte? ¿Por qué se deprimió? No habíamos pensado en eso, pero la situación que él estaba viviendo lo estaba llevando a sentir y expresar eso, mas sin embargo en él permanecía la obediencia a Dios. Y eso es de lo que quiero hablarte precisamente. Cómo nos sentimos a veces en ese momento y cómo nos enseña aquí su palabra eso, y dice: tomó en nuestra humanidad con el propósito de entendernos y experimentar en carne propio el dolor, el rechazo, la soledad, la traición, la enfermedad, la ansiedad. ¿Te sientes identificado de repente con todo esto? O sea, no tan solamente estamos hablando de una situación de tristeza, sino que hay muchas otras situaciones que nosotros tenemos y nos sentimos en este estado. Y entonces la palabra de Dios dice en Hebreos 4:15 al 16, acompáñame, vamos al libro de Hebreos 4:15. Si ya estamos aquí, di amén. Eso es. Hebreos 4:15 dice: porque no, voy a regresarme tantito al 14, ¿sale? Dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, dice, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades, sino que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿Sí te das cuenta cómo lo que nos está diciendo aquí? O sea, cómo dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. O sea, hace que Él hizo esto para también saber qué, comprendernos y entendernos cuando nosotros tenemos ese sufrimiento. Pero la diferencia dice: sino que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Pero mira lo que dice el verso 16, dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Entonces dice que nos acerquemos al trono de la gracia, ¿verdad? O sea, Él ha sufrido como nosotros, Él sabe lo que sentimos. Entonces aquí dice: acerquémonos. No sé si te ha pasado, pero a mí sí. A veces mis amigos me dicen, hablan de todo lo que sucede con lo del miércoles de ceniza y todo eso, ¿no? Y entonces yo le digo, ¿tú sabes quién es Dios? Y ellos dicen: no, sí, yo sé quién es Dios. Le digo: mira, hay una diferencia muy grande entre saber quién es Dios y hay una diferencia muy grande entre conocer a Dios. O sea, saber quién es Dios sabes quién es, pero es bien diferente conocer a esa persona. Lo mismo sucede cuando alguien te habla de otra persona. Es lo mismo, sabes de él, oyes de él, pero no es lo mismo conocerlo, ¿verdad? Y para que tú lo conozcas tienes que acercarte. Y muchas veces sucede eso. Nosotros sabemos que está Dios, lo vemos como nuestro Rey, como nuestro Padre, pero Él quiere que nosotros tengamos un acercamiento con Él más íntimo. Y no íntimo en la iglesia, íntimo en mi casa, íntimo todos los días, ¿sí? Con Él. Y entonces vamos a ver qué dice, precisamente hablando de esto. La palabra de Dios en Hebreos dice: no tenemos un sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que fue probado en todo como Dios, dice, sino como ser humano para entendernos, pero a diferencia Él no pecó. Aquí la pregunta para mí y para ti es: ¿cuál crees que sea entonces tu Getsemaní? ¿Cuál es tu problema? ¿Cuál es tu situación? ¿Qué es lo que ahorita sientes? Si tienes alguna situación de enfermedad o alguna situación por la cual tú estás preocupado, quiero que ahorita lo traigas precisamente a la mente, porque el Señor quiere que nos acerquemos al trono de gracia.
¿sí? Y que empecemos a ver esto de una forma diferente. Dice, todos tenemos una situación que tiene que ser sanada. Y eso es verdad. Dice, detrás, y esto es cierto, pero en algunos tiempos me dedicaba a tocar música y los músicos y las canciones que tocaban pues eran canciones tristes. Yo no sé por qué, pero las canciones tristes, si escuchas hoy a muchos jóvenes y las canciones gruperas y tristes, les gusta cantarlas. ¿Por qué? Porque les recuerda algo, ¿no? Algo que les causó tristeza, ¿no? Hay muchas pinturas que vemos de artistas que han pintado un cielo triste o una luna triste y cuestan mucho dinero y las personas las tienen colgadas y es un artista que expresó una tristeza, ¿sí? Y nosotros muchas veces tenemos ese tipo de tristezas o angustias y a veces es el sentirte solo y aunque tienes gente a tu alrededor y estés compartiendo con mucha gente, te sientes solo. Y eso a mí me pasaba. Podía estar en muchas reuniones, pero me sentía solo. Y a veces en reuniones de trabajo, y aunque festejos del día de Navidad o así, yo me sentía solo, me sentía que no pertenecía a ese lugar. Entonces, ¿a qué lugar debo de pertenecer? Y entonces aquí es donde yo quiero mostrarte cómo nosotros, cada uno de nosotros tenemos una situación y precisamente Jesús pasó por esa prueba para comprendernos. Y dice aquí que nosotros podemos seguir el resto de nuestras vidas arrastrando nuestro dolor, dice, y dejar que esa preocupación acabe con nosotros, dice, o podemos entregárselo a Dios para que Él reviva y redima nuestra historia. Me encontré un amigo de hace muchos años y me dio mucha risa porque era un amigo del que yo me acordaba del kinder, ¿no? Todavía nos llevábamos muy bien. Se llamaba Cuitláhuac, por eso no se me olvida su nombre. Y en alguna vez que lo saludé, porque sus mamás, nuestras mamás se conocen y todo, y le dije, no manches, eres Cuitláhuac, sí. Y ya le dije, oye, qué gusto me da saludarte, dice. Y él me dice, lo primero que me dice es, nunca se me va a olvidar que siempre abrías las loncheras y te comías mi gansito. Híjole, me dio risa en ese momento y entonces lo miré y le dije, quiero decirte algo, perdóname por robarte tus gansitos. Sabes, a veces traemos a gente arrastrando. A veces estás enojado con alguien o a veces estás enojado con alguna situación que no la has entregado y está ahí. Y esa persona me traía arrastrando por el gansito desde cuántos años, ¿no? Y yo no lo sabía. Y a veces eso nos sucede. Hay muchas veces que nosotros tenemos resentimiento con el pastor porque lo vimos en algún lado, ¿no? Y no nos saludó. Y guardamos eso en nuestro corazón y ay, ese pastor que no saluda. A veces sucede, pero a veces nosotros tenemos mil cosas en nuestra cabeza como seres humanos y no nos damos cuenta de eso, pero alguien ya se hirió por eso. ¿Sí me explicó? Y eso es lo que a veces sucede. Es que ese hermano no me saludó el día de hoy. Sí, exacto, pero no es porque tengamos cosas o no queramos hacerlo. Hay situaciones o a veces estamos distraídos. Yo soy muy distraído. Y me encuentro gente que de repente me saluda y de repente digo, ¿quién era? No sé, pero tú salúdalo, ¿no? Porque no, más vale, ¿no? No me vaya a pasar como el amigo del gansito, ¿no? Sí, la verdad es que el Señor entonces nos lleva a eso. Pero mira, quiero enseñarte algo. Dice, José tuvo una historia de rechazo y de dolor, de soledad y de cárcel. Y este es un ejemplo también. Mira cómo padeció José todo esto. José mismo también padeció y sus hermanos lo vendieron. Pero no solamente eso, sino que lo metieron después a la cárcel. ¿Qué hubiera pasado si José no hubiera pasado por la cárcel? ¿Hubiera tenido resentimiento con sus hermanos? Tal vez, ¿no? Pero yo te voy a decir algo, en el proceso en el que José, antes de llegar a ser brazo derecho de Faraón, José tuvo que pasar un proceso y dejó que Dios redimiera su historia. Tuvo que pasar todo eso para que cuando él volviera a ver a sus hermanos,
entonces Él pudiera tener el perdón en su corazón y la misericordia. Y nosotros tenemos muchas veces que ser así, porque a veces ni siquiera nos acordamos de nuestros hermanos. Y hablo de los de sangre, ¿no? Y muchas veces el Señor nos enseña que nosotros tenemos que estar ahí también, y que tenemos que tener ese mismo amor y esa misma misericordia. Y mira, dice, y aquí, que nuestra vida no ha sido fácil porque hemos sido lastimados por nuestros padres, hermanos, amigos y por personas que han sido cercanas, y es entonces que traemos arrastrando ese dolor. Y por eso no importa que nosotros, y por eso es importante que nosotros permitamos y dejemos a Jesús que Él nos redima, y que sepamos que no estamos solos en nuestra oscuridad, y que no estamos solos en nuestro desierto, no estamos solos en esta situación. ¿Sabes? Todavía el día de ayer estaba diciendo, Señor, porque todo esto ha sucedido desde la semana, desde el lunes que me puse a orar y todo esto, pues decía, Señor, bueno, el Señor me siguió trayendo palabra, y todavía el día de ayer me puse a escribir lo que el Señor me estaba diciendo, y Él me decía, mi iglesia necesita más de mi presencia. A veces es tan monótono, y no me acuerdo, tiene pocos días en la semana, y yo con mi esposa le dije, vámonos de aquí, vámonos a otro estado, vamos. Y no por hartazgo, sino quiero decirte algo. Le dije algo muy profundo, que le dije, es que ¿sabes qué, amor? No quiero estar 5 años de mi vida haciendo lo mismo. ¿Te has puesto a pensar que a veces estás haciendo lo mismo todos los días? Y entonces yo de repente digo, no quiero estar haciendo esto toda mi vida. No quiero estarme levantando así, acostarme 10, 11 de la noche por seguir trabajando. No quiero. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Y el Señor por eso me habla y me dice, necesitas más de mi presencia. Y yo no lo entendía, porque cuando Él me habló y me dijo eso, necesitas más de mi presencia. Sí es cierto. Y mira, te voy a decir qué es lo que debemos hacer. Dice, en primer lugar debemos acercarnos a Él, ¿verdad? Acercaos al trono de su gracia. Vamos a Hebreos 4:16 y dice, la palabra de Dios dice que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más necesitemos. Hebreos 4:16, ¿verdad? Eso es lo que dice la palabra de Dios. Pero ahora mira, ya tienes lo primero, acercámonos al trono de la gracia, ¿verdad? Ahora vamos a Hebreos 11:6. Y la palabra de Dios en Hebreos 11:6 dice, pero sin ¿qué? Sin fe es imposible agradar a Dios. Dice, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardoneador de los que le buscan. Entonces mira, ya me acerqué al Señor, ya me acerqué al trono de su gracia, pero no solamente es eso, tengo que creer. O sea, tengo que tener fe y creerle. Y a veces este pasito es lo que nos cuesta más trabajo. No, pero se está cayendo la casa, estás viendo que no alcanza el dinero, ¿no? Ya te dejé la luz, el agua, ¿no? Como dice la canción, ¿no? Pagas el agua, el teléfono y la luz, ¿no? ¿Me explico? Y a veces está la situación que dices, es que ¿cómo me va a alcanzar? Y no, hombre, espérate, y todavía me falta pagar esto y esto. Y entonces empiezas tú a preocuparte. Pero dice, acercaos al trono de la gracia. Y dice entonces, y acércate con fe. Y entonces cree que hay. Y mira algo que de repente el Señor me dice, ¿qué acaso yo no soy tu Padre Celestial? ¿Qué acaso yo no soy el dueño de todo el oro y la plata de este mundo? Sí, sí lo eres. Entonces, ¿por qué no crees? Y eso es lo que a mí me sucedía. Y entonces, mira, debemos declarar con nuestra boca que Él es el Señor. Y vámonos al Salmo 23:4. Y la palabra de Dios dice, aunque ande, dice, en valle de sombra, ¿de qué? De muerte. No que
no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Y dice, y tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Wow, cuando empiezas a decir, Señor, sí es cierto, estoy preocupado, pero no me debo de olvidar que yo soy hijo del Rey y que mi papá, mi Padre Celestial, tiene cuidado de mí. Y entonces mira, dice aquí, dice, aunque andes en algún otro lugar en donde tengas una situación y sea difícil, no vas a temer, porque sabes que Dios está contigo. Dice, aunque no lo pueda ver, Él está ahí. Y aunque no lo pueda sentir, Él está ahí. Entonces no tienes que visualizarlo, tienes que creer. Y dice, tengo que creerlo porque tengo que verlo con los ojos de fe y sobre todo declarar que Él está ahí. Sí, Señor, tu palabra dice que donde 2 o 3 están reunidos en tu nombre, tú estás en medio. Y entonces por eso, hijos, vamos a orar. Y eso a veces ocurre en mi casa en la noche y de repente, a ver, dejen lo que están haciendo, tenemos que orar por unas situaciones. Buscamos el trono de la gracia, ¿sí? Y esto nos lleva a acercarnos a Dios y creer que hay. Y mira cómo dice, vamos al libro de Juan 14:22 y vamos a leer Juan 14:22 al 23. Y esto es algo que también me gustaría platicarte. Dice Juan 14:22, dice, le dijo Judas, no el Iscariote, aclara, dice, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? O sea, están hablando después, ¿verdad? ¿Cómo te vas a manifestar? Estás hablando en tiempo futuro. Y dice, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Dice, y mi Padre le amará y vendremos a Él y haremos morada con Él. Fíjate lo que está diciendo, qué padre y maravilloso que el Señor le dice, el que me ama. ¿Cuántos amamos al Señor aquí por todo lo que hace por nosotros, verdad? Pero aquí dice, ¿mi qué? Mi palabra guardará. Y entonces, ¿qué tenemos de tarea? Atesorar la palabra de Dios. Porque mira, cuando empiezas a orar y dices, Señor, en el nombre de Jesús, Padre, tú dices en tu palabra que la oración del justo puede mucho. Señor, pero también tu palabra dice que donde 2 o 3 se ponen de acuerdo en algo, tú lo harías. ¿Ves cómo la palabra está en tu mente y en tu corazón? Y cuando la palabra está en tu mente y en tu corazón, entonces viene alguna situación y ¿qué crees? Parece que la palabra se activa. Porque el que está ahí es el Espíritu Santo que te dice, hey, acuérdate de esta palabra. No temas ni desmayes, que yo estoy contigo. Y vendrán 1000 y 10,000 a tu diestra, pero a ti no llegarán. La palabra de Dios tiene poder. Tiene poder. Y sabes que aquí precisamente el Señor nos dice en lo que es 22 y 23, el que me ama, mi palabra guardará y vendremos. No dice y voy a ir, ¿verdad? Y vendremos. ¿De quién habla? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Te imaginas que un día el Señor dijera, el día de hoy voy a ir a tu casa a cenar? Hoy en la tarde, a las 6 de la tarde, ¿no? Así le pasó a Zaqueo, ¿no? Zaqueo, bájate de ahí, que a tu casa voy a ir. Imagínate cómo tienes tu casa. Te irías corriendo a hacer qué hacer, apurarte, porque sabes que el Señor está ahí. Claro, ¿no? Pero nosotros podemos tener nuestra casa así. Ahora imagínate que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo no solo están aquí, sino se van a ir contigo. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque nosotros amamos al Señor. Y mira qué padrísimo es esto, porque dice el Salmo, precisamente 22, capítulo 3, y vamos ahí. Y esto es como decirte, bueno, Fermín, nos acercamos al trono de la gracia, creemos que el Señor está ahí, tenemos fe. Pero el Salmo 22 dice, pero tú eres santo, tú que habitas, ¿en dónde? Entre
las alabanzas de Israel. ¿Sabes algo bien importante? Y es que el Señor me llevó a esto y me dijo: sí, Fermín, cuando empiezas a traer la presencia y necesitas más de la presencia, necesitas alabarme. Primero necesitas reconocerme. El Salmo 22:3 dice: Dios habita en medio de la alabanza, dice, y es ese el poder de la alabanza que necesitamos para comenzar a adorar. Y con esto quiero decirte que nosotros debemos ser conscientes de su presencia, y cuando nosotros alabamos al Señor y llegamos temprano a la iglesia y alabamos al Señor y le damos esa adoración, créeme que la alabanza no es solo música y no solo es un relleno. No es solamente, está la alabanza, bueno, después llegamos en la adoración, después llegamos en la palabra. No es un relleno, es un mandato de Dios adorar. Y más de 300 veces en la Biblia está escrito adorar. ¿Sabes por qué? Porque Dios le da mucha importancia a adorar. Y adorar no solamente es cantar canciones lentas. Adorar es adoración, es una actitud del corazón y tiene que ver con obediencia. ¿Sí? Y luego dice aquí en Salmos 95:2, vamos a ver, fíjense bien. Dijimos que necesitamos más de su presencia. Acerquémonos al trono de la gracia, creamos con fe que Él está. Pero el Salmo 95:2 nos dice: lleguemos ante su ¿qué? Otra vez, lleguemos ante su presencia con. Entonces, ¿qué nos está diciendo el Señor? Y desde la mañana y desde que despiertas, entonces está la alabanza en tu boca, ¿no? Y entonces dice: lleguemos a su presencia con alabanza, aclamémosle con cánticos. Y luego dice el Salmo 100, capítulo 2, Salmo 100, versículo 2 dice: servid a Jehová. Mira, otra cosa importante. 100, versículo 2 dice: servid a Jehová, ¿con qué? Con alegría, y venid ante su presencia con regocijo. Antes, cuando estábamos en la primera iglesia donde mi esposa y yo nos conocimos, y nos decían: ¿quieres ser parte de la alabanza? Sí, ok. Nos daban un trapito y nos decía: te toca lavar los baños. Señor, pues que no era nada más llegar y tocar. No, sabes que el Señor lo que nos enseñaron a nosotros es que primero debemos servir, porque el Señor sirvió. Y el Señor es ejemplo de servicio. Y cuando tú sirves a Jehová, no importa cuántas veces limpies una silla, no importa cuántas veces tengas que llegar temprano, no importa, lo haces con alegría porque lo amas y porque le sirves. Y de ahí dice: venid ante su presencia con regocijo. Entonces, a veces puedes llegar a la iglesia, pero mira, el Señor te va a ir quitando esto. Yo no sé si lo puedes sentir, pero Dios nos está hablando hoy, está empezando a mover cosas en tu corazón. Te lo puedo asegurar. Te está empezando en ti a hacer un efecto, porque la palabra de Dios tiene poder. Mira que dice aquí: entonces, lo primero que tienes que hacer, ¿qué es lo que tenemos que hacer primero? Dice: acércate al trono de su gracia, luego cree, obedece en adoración y dale gracias a Dios por todo, como dice Salmo 100, 1-5. Si vamos al Salmo 101, dice: cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Dice: reconoced que es Dios, Él nos hizo y nosotros a nosotros mismos, pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Dice: entrad por sus puertas. Es que sabes que, Fermín, yo no sé cómo orar. Y tú dices: bueno, y el Señor nos enseña cómo orar a través del Padre Nuestro. Pero yo quiero decirte algo. Mira, el Salmo 104 dice: entrad por sus puertas con acción de gracias. Cuando yo entro aquí, entonces yo digo: Señor, gracias. Gracias porque a pesar de que tengo una situación difícil, tú estás ahí. Gracias porque tú me enseñas a no afanarme, y a pesar de que la situación está difícil, tú me enseñas a no afanarme. Me enseñas a creer en ti.
Gracias porque tengo mi familia, gracias porque tengo mi casa, gracias porque tengo en qué moverme, Señor. Gracias porque hoy está lloviendo y sé que no me vas a dejar y que vas a poner un camión para que llegue pronto. Gracias, gracias, gracias. Y la palabra de Dios dice: dad gracias a Dios en todo. Pero mira, aquí dice también, dice, entrad con acción de gracias, dice, por sus atrios. Entonces ya entramos con gracias y decimos: Señor, gracias, gracias, Señor, gracias por el ministerio, gracias porque sirvo. Y viene la alabanza, ¿verdad? Yo te alabo, Padre, yo te alabo, Dios, porque tú eres bueno. Y te alabo porque tú eres hermoso, y te alabo porque eres grandioso, y te alabo porque tú eres misericordioso, y te alabo, y te alabo, y te alabo. Y por último dice: bendecid su nombre, ¿verdad? Dice: entrar por sus atrios con alabanza y bendecid su nombre. Y mira, vámonos a Juan 14:26. Dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él nos enseñará todas las cosas. Es que no sé ni por dónde empezar. No te preocupes, ora al Espíritu Santo y Él te enseñará todas las cosas. Es que, hermano Fermín, yo no sé orar. Ve con el Espíritu Santo y Él te va a enseñar, ¿sí? Y Él te va a decir por qué ores. Y entonces dice: y Él os recordará, fíjate bien, os recordará todo lo que Él ha dicho. Entonces, ¿quién se encarga de recordarte las cosas? Híjoles, es que ¿sabes qué? La situación está bien difícil. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. ¿Verdad? La palabra viene a tu mente y a tu corazón. Y eso es lo más importante. Y mira, yo quiero decirte que acción de gracias es nuestra respuesta a las obras de Dios en nuestras vidas. Cuando tú haces acción de gracias es nuestra respuesta a las obras que Dios ha hecho en tu vida. ¿Tienes algo por qué agradecerle a Dios hoy? Sí. Simplemente nos levantamos y estamos aquí. Y miran, aquí dice: alabanza es nuestra respuesta al carácter de Dios por sus atributos. Porque Él es bueno, porque Él es santo. Y dice: adoración es nuestra respuesta a la presencia de Dios. Y dice: reconocemos quién es Él. Y mira, por último quiero terminar con lo que es Pedro 5:7. Pedro 5:7. Y dice así: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Mira, el Salmo 34:19 dice: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas me librará Jehová. Romanos 8:18 dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Romanos 8:18. Quiero que te quedes con esta palabra. Me gustaría que cerráramos nuestros ojos. Y si Dios te habló en esta mañana, quiero que te pongas de pie, ponte de pie. Y vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar, porque yo sé que Dios tiene una palabra para ti, trajo para ti una palabra muy importante. Señor, te damos gracias, Padre, en esta mañana, oh Dios. Queremos adorarte, oh Dios. Y Padre, qué hermosa es tu presencia, Señor. Qué hermosa es tu presencia en este lugar, Señor.
Qué hermoso cuando tú nos hablas y tienes algo que es específicamente para nosotros, que queremos escucharte. Cuando tú tienes esas palabras de aliento para nuestra vida, Señor. Señor, yo quiero pedirte en el nombre de Jesús, Señor, que todo lo que en este momento haya sido, Señor, en mis hermanos con alguna situación, Padre, con algo que les ha angustiado, con algo que les ha preocupado, con algo que les permite que su mente esté ocupada, Señor, en el nombre de Jesús. Declaro que hoy, en esta mañana, en el nombre de Jesús, derribamos esos argumentos, en el nombre de Jesús, por la palabra de Dios. Y creemos, Señor, que tu palabra tiene poder. Señor, y en el nombre de Jesús yo declaro que mis hermanos tienen la libertad, Señor, de poder creerte y de acercarse al trono de la gracia, Señor, en donde tú escuchas, Padre, todas sus necesidades, oh Dios, y en el nombre de Jesús las llevamos delante de ti y las llevamos delante de tu presencia, Señor, creyendo, oh Dios, que en el nombre de Jesús todo aquello que nos aflige, tú tienes el control. Tú tienes el control, Señor, en el nombre de Jesús, Padre. Y yo te pido que en este momento, Señor, descienda tu presencia a este lugar, Señor. Desciende con poder, Espíritu Santo, en la vida de mis hermanos. Yo te pido que en el nombre de Jesús toda preocupación sea quitada, en el nombre de Jesús, y que traigas un gozo y un regocijo, porque sabemos quién es nuestro Padre Celestial, que es el que tiene el poder de darnos todas las cosas y que tiene el poder de resolver nuestras situaciones, en el nombre de Jesús. Y que toda la gloria es para ti, y toda la honra, Señor, siempre va a ser para ti, porque tú eres nuestro Señor. Y regresamos delante de ti y delante de tu presencia, Señor, porque queremos ser redimidos para ti, Padre. Tu palabra dice, Señor, he aquí, nueva criatura eres. Las cosas viejas están pasando y todas son hechas nuevas. Todas, Señor, todos los días, Padre. Y como dice tu palabra, que tus misericordias son nuevas cada día, Señor. Señor, y queremos pedirte perdón, Señor, si no hemos podido, Señor, realmente tener estos tiempos de adoración contigo, estos tiempos de adoración en casa, Señor. Queremos pedirte, Señor, que tú nos perdones, Señor. Tal vez no lo hemos hecho como debemos. Señor, tal vez no nos damos el tiempo de pensar un poco en ti cada mañana. Perdónanos, Señor. Y acércanos, Señor, al trono de tu gracia a través de tu presencia, oh Dios. Porque donde está tu presencia, ahí está la diferencia, Señor. Y queremos adorarte, Señor, con todo nuestro corazón. Y queremos servirte, Señor. Solo tú eres digno y solo tú eres bueno, Señor. Y en el nombre de Jesús, yo te pido que toques la vida de mis hermanos, Padre. Toca su vida, Señor. Y que en el nombre de Jesús, que ellos puedan saber que tú has traído esta palabra para ellos, Señor, en donde tú sanas esos corazones, quitas enfermedades, Señor, y traes libertad en el nombre de Jesús. Y traes libertad. Gracias te doy, Señor, por sus vidas, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Vamos a dar un fuerte aplauso al Señor, porque Él es fiel. Bien, hermano, gracias a Dios por la palabra. Que podamos nosotros seguir confiados en lo que Él ha dicho, ¿verdad? Si confiamos en lo que Él ha dicho, seguramente todo va a ir bien. Vamos a orar por las familias. Vamos a agradecer a Dios por este tiempo. Padre, en el nombre de Jesús queremos agradecerte, Señor, oh Dios, por cada familia.
Señor Dios, aquí representada. Te rogamos, Señor Dios, que tú puedas bendecir, Señor, estas familias, que puedas, Señor, obrar en cada una de ellas. Te rogamos, Señor, que tu gracia, que tu misericordia sea con cada uno de ellos, Señor. Señor, tú conoces la necesidad de cada uno y tú puedes suplir, mi Dios eterno, estas necesidades para gloria de tu nombre. Bendecimos, Señor Dios, cada vida, bendecimos, Señor, cada familia, bendecimos cada hogar. Que seas tú, Señor Dios, haciendo tu obra poderosa. En el nombre de Jesús, así oramos. Amén.